Vamos a entrar en el contexto. El título del mensaje de hoy es Señales antes del fin. Aunque es bastante extenso, no vamos a poder abarcar todo el capítulo, pero vamos a ir parte por parte, para que nos sea de provecho. El Señor Jesús, en el capítulo 23, si usted lo lee, Él está discutiendo o contendiendo con los fariseos y diciendo a los fariseos unas cuantas cosas que eran necesarias que ellos entendieran. Y cuando Él sale de ese lugar, los discípulos le muestran a Él el templo. Jesús había visto el templo. ¿Quién no había visto el templo en ese tiempo? Ahora, ¿por qué los discípulos le muestran los edificios del templo y le muestran esas construcciones majestuosas, hermosas? Era el orgullo nacional de Israel. El templo era el orgullo de la nación. Podemos recordar que ese templo, o el primer templo, ese es el segundo, el primer templo, que fue construido por Salomón, 750 años antes de Cristo, y después fue destruido por Nabucodonosor, y después fue reconstruido por Zorobabel. Y este mismo templo fue adornado por Herodes el Grande alrededor del templo. Ahora, estas edificaciones eran muy hermosas y los discípulos sentían un gran orgullo por eso, toda la nación. Pero cuando ellos le muestran a Jesús el orgullo nacional, Jesús les dice a ellos: ¿ves todo esto que está acá? Yo les digo de verdad que de aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es algo que les preocupa a los discípulos. Vemos que Jesús se retira y se va al monte de los olivos, y vemos que 3 de los discípulos, aunque no lo dice aquí en el Evangelio de Marcos y Lucas, sí lo dice, 3 de los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan: Señor, dinos cuándo van a suceder estas cosas. ¿De qué cosas están preguntando ellos? ¿A cuántos de nosotros no nos interesa o no nos interesaría saber las cosas que van a acontecer después del día de hoy? Hay mucha gente en el mundo que van a consultar a los brujos, a los hechiceros, para saber qué es lo que le va a pasar, qué va a pasar el día de mañana. A todos nos interesa saber qué va a suceder el día de mañana. En las redes sociales hay mucho murmullo, hay muchas preguntas. ¿Qué es lo que va a suceder? Y hay mucha gente que habla y que dice, citando las Escrituras o citando otras cosas, sueños, visiones que hayan tenido, de lo que puede o no suceder el día de mañana. Jesús siembra una preocupación en el corazón de los discípulos. Y ellos hacen una primera pregunta basado en esa preocupación. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? ¿De qué cosa está hablando los discípulos? ¿Del fin del mundo? ¿De su venida? Está hablando de la destrucción del templo. Jesús había profetizado que el templo iba a ser destruido, y ellos estaban preocupados de cuándo iba a suceder. Esa es la primera pregunta que ellos hacen. Y hacen una segunda pregunta y le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos ya habían sido enseñados de que el Señor Jesús iba a regresar. Y ellos estaban preguntando cuál va a ser esa señal de que tú vas a regresar. Y la tercera pregunta dice: ¿y cuándo va a ser el fin del siglo? Quizás para nosotros el fin del siglo no signifique muchas cosas, pero desde los profetas ellos entendían que al fin del siglo iba a ser la resurrección de los muertos. Recordemos en Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 dice que al fin del siglo
van a haber dos tipos de resurrección, ¿verdad? Los justos resucitarán para vida eterna y los injustos o los impíos resucitarán para confusión y vergüenza perpetua. Y cuando Jesús se acerca a las hermanas de Lázaro en el día aquel que estaban llorando por la muerte de Lázaro, y hacía 4 días que había muerto, y él le dice a la hermana de Lázaro, a Marta, le dice: tu hermano resucitará. ¿Qué dice Marta? Sí, yo sé, sabemos que al fin del siglo él va a resucitar. Porque eso era lo que ellos habían escuchado ¿de quién? De los profetas. Los profetas habían hablado del fin del siglo. Y se viene hablando del fin del siglo y del fin del mundo, aunque nosotros conocemos más por el fin del mundo, ¿verdad? En el 2000 se acaba el mundo. ¿No decían eso? Nosotros tendemos mucho a especular cuándo van a ser las cosas. Ahora, la primera pregunta, vamos a enfocarnos hoy en la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Vamos al verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora, a mí me llama la atención la respuesta de Jesús. Porque, aunque es importante, o quizás no lo sea tanto, saber cuándo van a suceder las cosas, hay algo mucho más importante que Jesús les deje entender a ellos. Y es la necesidad de velar por su alma. Lo primero que Jesús les dice a ellos no es cuándo van a suceder las cosas. Lo primero que Jesús les dice a ellos es que tienen que velar que ellos no sean engañados. Eso es lo más importante. Usted quizás pueda saber el día de mañana lo que va a suceder, pero si usted no vela por su alma, usted puede ser engañado. Él dice en el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La responsabilidad de no ser engañados, ¿a quién le pertenece? A cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso Jesús dice: mirad que no sean engañados. Ahora, yo pregunto, dice el Señor: se levantarán muchos en su nombre diciendo que son el Cristo, que son el ungido, que son el Mesías. Desde Jesús hasta nuestros tiempos, hasta el día de hoy, ¿cuántos se han levantado diciendo que son el ungido? ¿Alguien me puede decir? ¿O eso es que va a pasar? ¿Va a pasar? La pregunta es: ¿va a pasar? ¿O ya pasó? ¿O está pasando? Ya pasó y está pasando. Y va a pasar. Es interesante, ¿verdad? Algo sencillo. Cuando el Imperio Romano en el 325 después de Cristo, con el emperador Constantino, toman a la religión cristiana como la religión oficial del imperio, muchos años después establecen a un líder para toda la religión cristiana. ¿Cómo se llama ese líder? Muy bien. ¿Quién dice el Papa que es él? ¿No dice que es un ungido? No, yo digo, ¿quién dice el Papa que es él? ¿Quién dice él? No que decimos nosotros. ¿Quién dice él que es? ¿No es que es un ungido? ¿No es alguien que tiene una autoridad mayor? Dice él, no decimos nosotros. ¿Que es el representante de Cristo? Jesús aquí no dice: vendrán muchos en mi nombre, yo soy Jesús, diciendo yo soy Jesús. Dice: yo soy el Cristo, el ungido. Eso significa Cristo. Cristo significa ungido. Desde ese tiempo hasta nuestros días, ¿cuántos papas no se han levantado diciendo que son el ungido, que son el vicario de Cristo, que son el representante de Dios en la tierra?
y que la palabra que ellos hablan es infalible, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora yo pregunto, ¿a cuántos cientos de miles y millones no han engañado? Hasta ustedes también les engañaron, porque muchos de ustedes eran católicos, ¿o no lo eran? Muchos de ustedes eran católicos y muchos de ustedes creían en la infalibilidad del Papa, y ustedes creían que él era el máximo líder, el vicario de Cristo, y lo que él dijera era la verdad. ¿Es cierto o es falso? Engañó a muchos. No, o sea, es falso lo que él dice, pero es cierto que ustedes fueron engañados. Actualmente, lo que dice el Papa en otros lados se hace. Pero es que eso ya está sellado, ¿verdad? En otros lados no, aquí también se hace. ¿Por qué? Porque muchos han sido engañados por falsos mesías, falsos ungidos. Ahora, no solamente se han levantado falsos ungidos, se han levantado muchos falsos profetas. ¿Se levantarán? ¿Se están levantando en este tiempo? ¿O se han levantado? Desde el principio se han levantado muchos falsos profetas, con falsas doctrinas, engañando a muchos. Y no queremos perder mucho tiempo en esto, pero podemos hablar de Arrio, ¿verdad? Podemos hablar de Pelagio. Quizás ustedes no le conozcan, o quizás sí, pero fueron gente que ellos enseñaron una falsa doctrina en el siglo IV, siglo III y siglo IV. Y de ahí a nuestros tiempos podemos hablar en 1800 de Elena G. de White. ¿Sí la conocen? ¿Conocen ustedes quién es Elena G. de White? Ese hermano que no conocemos nombres y que está hablando ahorita, Pelagio, no le he oído yo. Pelagio. Muy bien. Pero ellos, en aquel tiempo, ellos enseñaron falsas doctrinas. Para no enfocarnos en eso, usted puede googlearlo. Búsquelo en Google, lo va a encontrar. Ya, entonces, vemos falsos profetas que se levantaron en 1800, como Elena G. de White. ¿Quién es esa? La precursora de los adventistas del séptimo día. Como José Smith. ¿Quién es ese? Muy bien, los mormones. El precursor de la iglesia de los mormones. Falsos profetas que se levantaron ya hace tiempo. Pero esos son algunos. En este tiempo, ¿cuántos falsos profetas no se han levantado? Hay muchos, ¿verdad? Enseñando falsas doctrinas, enseñando herejías, llevando a la iglesia por un camino que no es. Había otro que se llamaba el Club 700. Ah, Club 700. Ahora, ¿se seguirán levantando falsos profetas? Sí. Pero el problema es este. Que se levanten no es el problema es que seguirán engañando a muchos. ¿Pero por qué seguirán engañando a muchos? Porque no velamos, no nos preparamos, no nos instruimos para no ser engañados. Es nuestra responsabilidad. Por eso lo primero y lo principal, antes de saber todo lo que va a suceder, es que no seamos engañados. Es que usted y yo nos preparemos según la palabra de Dios para no ser engañados. No es solamente lo que el pastor les enseña aquí. No es solamente lo que cualquier predicador o cualquier hermano que se pare aquí enseñe de la palabra. Es lo que usted es capaz de aprender leyendo la palabra de Dios en su casa. Palabra de Dios, amén. Aquí está la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Ahora, vamos al verso 6. Hablando de las cosas que van a suceder después de eso, Jesús le dice a ellos: oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es
el fin. ¿Verdad? ¿Cuándo vienen sucediendo guerras? Todo el tiempo. Rumores de guerra, todo el tiempo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y se avecina una Tercera Guerra Mundial. Y decimos que Cristo ya viene, y verdad, ya viene. Pero aún no es el fin. No porque venga la Tercera Guerra Mundial significa que viene el fin. Las guerras, escuche bien claro, las guerras no definen que venga el fin. Yo no lo digo, lo dice aquí. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. El verso 7 dice el Señor Jesús que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Eso significa que va a ser el fin? ¿Cuántas pestes han habido en el mundo? Muchas, ¿verdad? Que murieron millones de personas, miles de personas. Con el COVID-19 parecía que ya era el fin, ¿no? ¿Cuántas miles de personas y millones murieron? ¿Verdad? ¿Cuántos terremotos grandes han habido en el mundo? Los terremotos ni las pestes definen que va a ser el fin del mundo. Todo esto es principio de dolores. Principio, no final de los dolores. Principio de dolores. Entonces, entiendan esto. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo pregunto, ¿eso va a pasar? ¿Está pasando? ¿Está pasando esto? ¿Y ya pasó? Muy bien, entonces, pasó. Esto, entiende, iglesia, la persecución de la iglesia no es algo que es solo para el fin del mundo. Eso ya pasó. Desde el principio la iglesia neotestamentaria fue perseguida, empezando por Saulo de Tarso y terminando por los emperadores romanos, que mataban a los cristianos en el circo romano. ¿Sí se acuerda? ¿O si ha leído algo de la historia? ¿A cuántos cristianos no asesinaron? ¿Cuántos cristianos no fueron muertos por los leones? ¿Cuántos no fueron quemados vivos en la hoguera? ¿A cuántos la iglesia católica no asesinó quemándolos vivos en la hoguera por herejes? ¿Cuántos cristianos hoy no están muriendo en los países árabes? En África. ¿Cuántos no están siendo perseguidos? En México. No me voy a ir tan lejos, más cerca, aquí, en el continente. En México, en un pueblo, cogieron a todos los cristianos y los sacaron de sus casas y los expulsaron del pueblo. A todos los evangélicos, los católicos. ¿Quiénes hicieron eso? Los católicos. Cogieron y los botaron del pueblo. Les quitaron sus casas y tenían que pagar una gran suma de dinero para que vuelvan a sus casas, extorsionándoles. La persecución de la iglesia es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando delante de nuestros ojos. Aquí estamos, hay poca persecución, pero va a llegar el momento en que va a haber una persecución mucho más grande aquí en el Ecuador. Hay poca, pero va a haber más, porque eso va a suceder. ¿Pero eso significa que es el fin? No. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuántos no nos aborrecen? ¿Cuántos vecinos no nos aborrecen a nosotros? Es verdad. ¿Verdad? Yo tengo una vecina por ahí que me quiere un fastidio. Sí, me ve como animal raro. Ya me dijeron, ¿por qué si yo te hablo por él? Es que así es, el mundo es así, hermano. Sí. Amén. Una familia le tiene fastidio. La única que soy cristiana, mucha honra. Entonces me mato nada por ellos, pero no puedo hacer nada. Muy bien. ¿Sí? El mundo nos aborrece.
El Señor Jesús lo enseñó. Él dijo que el mundo ama a los que son suyos. Y como nosotros no somos del mundo, ¿qué va a pasar? Nos va a aborrecer, nos va a odiar. Preocúpese cuando el mundo le ame. Cuando usted vea que el mundo habla bien de usted, preocúpese porque usted es del mundo. Usted es parte de ellos. Verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya ha pasado, ya les dije. Y está pasando y también va a seguir pasando. Muchos falsos profetas que dicen que hablan de parte de Dios, pero hablan de sus propias concupiscencias, de sus propios corazones, de su propio entendimiento, escuchando y oyendo espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y muchos de nosotros muchas veces lo escuchamos en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de lo que usted escucha en las redes sociales. Porque muchos de los que salen en las redes sociales, que dicen que son profetas de Dios, no lo son. Son falsos, son mentirosos y enseñan una mentira, enseñan herejías. Y muchos, dice la palabra de Dios, que van a ser engañados. Y hoy la iglesia basa más lo que ellos creen por lo que escuchan en las redes sociales que por lo que aprenden en la palabra de Dios. ¿Y de quién es la culpa eso? ¿Del pastor? No. ¿Del predicador? Mía. Es culpa de cada uno de nosotros. Es personal. Es su responsabilidad. Verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, quiero enfocarme, todavía él no responde la primera pregunta. Jesús está hablando general. Ahora, a partir del verso 15, el Señor Jesús empieza a responder acerca de la primera pregunta. Él dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto que va a suceder en la gran tribulación? ¿No han escuchado? Sí. Pero eso ya pasó. ¿No ha pasado? Muy bien. Vamos a buscar Lucas capítulo 21, verso 20. Rapidito. El tiempo se acaba. Lucas 21, verso 20. Es un pasaje paralelo. Dice el verso: pero cuando veáis o viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, muchas veces se nos ha enseñado esto, y puede ser que sí, que sea una profecía de doble cumplimiento, porque las hay, profecías de doble cumplimiento. Pero esto que pasa aquí, esto que está hablando el Señor Jesús, pasó. ¿Cuándo sucedió esto? En el 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano envía a su hijo Tito Vespasiano con 60,000 soldados romanos y rodean a Jerusalén y la sitian. Y estuvo tanto tiempo sitiada, mucho antes del 70. Estuvo sitiada porque ese conflicto comienza en el 66 después de Cristo, según el historiador romano Josefo, por una abominación que sucede. La abominación desoladora que sucede, hacen los impíos, hacen un sacrificio de unas aves en una de las sinagogas en Cesarea Marítima. Y luego el procurador romano que estaba en ese momento, que ya no era Poncio Pilato, ese procurador romano
envía soldados romanos y se meten en el templo, eso es abominación. Ningún impío, ningún gentil podía entrar en el templo. Pero ellos entraron en el templo y robaron del tesoro del templo y se lo llevaron. Y por eso que sucedió en el 66 después de Cristo, se levanta una sedición en Israel y todos se vuelcan en contra de los romanos y empiezan a matar a los romanos. Y empieza la pelea. Y esto empezó con el que después fue emperador Vespasiano, bajo el reinado del emperador Nerón. Vespasiano como general empieza a sofocar la rebelión de Israel. Pero en ese tiempo muere Nerón y Vespasiano tiene que devolverse a Roma y lo coronan a él como emperador romano, a Vespasiano. Y entonces Vespasiano en su lugar envía a Tito, su hijo, con 60,000 soldados. Rodean a la ciudad y la sitian. ¿Y qué sucede cuando sitian una ciudad? Nada entra y nada sale. No hay comercio, no hay comida y no hay agua. ¿Qué pasó en la ciudad? La gente empezó a morir de hambre. No solamente sucede eso, sino que se levantan una guerra civil dentro de la ciudad. Los que querían abrir la puerta a los romanos y los que no querían. Según el historiador romano, judeo romano, Flavio Josefo, él escribe y dice que hubo una guerra interna, que murieron muchos judíos y los que quedaron vivos se comían unos a otros porque había tanta hambre que las madres se comían a sus hijos. No, eso ya pasó antes, mucho antes pasó eso, pero volvió a pasar otra vez en ese tiempo. Las madres se comían a sus hijos, ya no había que comer. Entonces en el 70 logran derribar un muro cerca del templo y entran por ese muro los romanos. Y los romanos cuando entran no empiezan a matar a solo los militantes o los soldados judíos, sino que matan a todo el que se aparece en el medio. Mujer, niño, anciano, hombres, a quien sea, civiles y no civiles. Matan a todo el que se atraviese. De tal manera que ellos eliminaron a más de la tercera parte, más de 3 partes de los que había en la ciudad. Y solo unos pocos quedaron vivos y fueron llevados cautivos. ¿Qué pasó con el templo? Cuando el general Vespasiano entró al templo, la intención, según dice el historiador romano, judeo romano Josefo, según dice, ya queda poco tiempo, ¿no? Dice que él no quería destruir el templo porque él quería tomar el templo de Dios y hacerlo un templo para Júpiter, el dios de los romanos. Él quería volver el templo de Dios para el templo de Júpiter. ¿Y qué pasó? Hubieron de los rebeldes, se metieron dentro del templo y desde adentro del templo, desde el lugar santo, empezaron a tirar, a lanzar teas encendidas contra los soldados romanos y mataron a algunos soldados. Y los soldados romanos, enardecidos de ira, empezaron a mandar adentro teas encendidas y destruyeron todo y quemaron todo. El Sanedrín, que estaba al lado del templo, toda la edificación alrededor del templo, todo lo destruyeron, todo. No quedó piedra sobre piedra. ¿Quién dijo que iba a pasar eso? Jesús lo dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, mire lo que dice el Señor aquí. Él dice, verso 15, cuando ven la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan. Jesús les dice, quédense y lloren. ¿Qué les dice? Huyan. En Lucas dice, cuando ven a Jerusalén rodeada de ejército, ¿qué dice? Huyan. No vuelvan a la ciudad. Si están fuera de la ciudad, no regresen a ella. Olvídense de todo lo que dejaron atrás. Huyan. Miren, aunque esto pueda ser una profecía de doble cumplimiento, pueda ser una profecía,
ser una profecía de doble cumplimiento, esto sucedió en el 70 después de Cristo. Toda Jerusalén fue arrasada. No quedó un judío en Jerusalén. ¿Me entienden? Todos fueron, los que quedaron vivos, los pocos que quedaron vivos fueron llevados cautivos a Roma y vendidos como esclavos. Y se le cambió el nombre y se le puso Samaria. Perdón, Palestina. Mucho tiempo después se le cambió el nombre. Pero ya no habían judíos en Jerusalén. Todo esto pasó en ese tiempo. Mire, me llama la atención lo que dice el Señor Jesús. Si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué tiempo duró esa guerra que hubo, que destruyó a todos los judíos, dejando hecho cenizas el templo de Jerusalén? Si ese tiempo no fuera acortado, no hubiera quedado ni uno de los judíos. Pero Dios es fiel, ¿verdad? Lo escuchamos en esa canción. Y muchas veces nosotros no sabemos qué es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él cumple lo que dice. Y siempre Dios deja un remanente. Y de esos judíos quedaron unos pocos que fueron llevados cautivos. Si el tiempo del sitio en Jerusalén, si los soldados romanos no hubieran entrado, ¿hubiera quedado un judío vivo en Jerusalén? No había comida. Y se comían unos a otros. ¿Qué crees que iba a suceder? ¿Iban a quedar vivos? Si el tiempo del sitio no se hubiera cortado, no hubiera quedado nadie en esa ciudad. El sitio de una ciudad se hace para que todos mueran, para que no tengan oportunidad de entrar a alimentos y mueran de hambre y abran la ciudad. Quizás ahora lo que usted está viendo que está sucediendo, Israel contra los palestinos, contra Hamas, contra Hezbollah, y ahora los cohetes vienen y van entre Irán e Israel. Y quizás pueda suceder lo mismo. No lo sabemos. Aunque la palabra de Dios dice que se van a reunir en el valle de Josafat, ¿verdad? A pelear. Puede ser que esta profecía sea de doble cumplimiento y se vuelva a rodear a Jerusalén, o en este caso ya no sería Jerusalén, sería Israel. Puede ser. Pero en realidad la profecía que habla acerca de que se van a reunir en el valle de Josafat es para hacer guerras contra Jesús y contra los santos que vienen con él.